Si yo no estaba en ese circo donde estaba, no iba a estar en otro circo. Literal, fueron esas palabras que se dijeron que me quedaron marcadas y entendí que, bueno, ya no podía estar en un circo porque se había corrido la voz de que no estuviera en un circo. O sea, literalmente fue eso. Nada, yo en Caracas empecé a hacer stand y por eso, o sea, me fui como que dije, mira, un lugar, algo que no puedan tocar el circo, pues algo que no, bueno, el stand es algo nuevo, algo que está arrancando aquí en el país, vamos a meterle por acá y por eso fue ahí como que la salida del circo me obligó a buscar algo más y encontré el stand-up y ahí por ahí me fui. Bienvenidos una vez más a esto que se llama De Aquí No Me Bebe, el podcast de Mago JJ, el podcast más inestable que la situación de Venezuela, vamos a decirlo así, porque eso está bien loco lo que está pasando allá. No hay mucho que comentar, más que no entiendo nada, ¿sabes? No entiendo nada, no entiendo qué coño está pensando Maduro en mandar a pasar 2 aviones frente a los barcos americanos que están equipados 1500 veces mejor que todo el equipo que pueda tener los militares que se encuentran en Venezuela. La verdad es que es una locura todo lo que está pasando ahorita en el mundo y ahorita con Venezuela. O sea, de pana que surreal, surreal. No quiero comentar mucho porque no quiero llenarme de esperanzas de que algo va a cambiar como ya lo he hecho en el pasado. Entonces prefiero mantenerme al margen de este tema. Hoy quiero hablarles de algo que me recordó Facebook hace poco, que fue de la época del circo, cuando yo trabajé en un circo. Yo viví en un circo durante un tiempo y me recordó específicamente el momento de que fui famoso en un circo. La gente decía el mago del circo y el mago del circo era yo. ¿Cómo llegó eso a pasar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no seguí en el circo? ¿Por qué? Bueno, hoy voy a hablar de todo eso, de mi paso por el circo laboralmente, porque ya en otros episodios he hablado de más o menos cómo es la vida del circo, de cuando me propusieron, cuando propuse matrimonio y me dijeron que no, que eso, bueno, lo pueden ver en el show en vivo que estoy haciendo ahorita. Eso es uno de los chistes que hablo y he hablado también de esto en otros episodios. Pero hoy voy a traer a colación el trabajo, cómo fue. ¿Sabes cómo fue yo estar ahí y cómo fue llegar a tener fama? Porque tenía club de fans en las ciudades donde iba y qué pasó, porque eso nos siguió, todo. Vamos a explicar. Primero, yo entré en el circo, no recuerdo qué año exactamente, sé que estuve 3 años y medio trabajando con ellos, hicimos toda Venezuela, todas las ciudades de Venezuela, todos los principales estados, y luego pasamos a Curazao, Aruba y Bonaire. Estuvimos allá como un año y medio entre las 3 islas, una experiencia increíble, increíble, y después de hacer esas islas, fue que entramos a Venezuela e hicimos toda Venezuela. Estuvo increíble, la verdad, la experiencia de vivir en un circo a nivel de trabajo, de shows, de presentación, te da unas herramientas increíbles porque te presentas todos los días y a veces 4 veces al día. Entonces nunca paras de hacer show, nunca paras de practicar, de ensayar, de dominar las rutinas tan perfectamente que llega un punto que ya lo haces casi que automático. Es una locura la vida del circo, más allá de lo que la gente puede pensar, no, que eres un nómada, no, ¿qué tal? Eso es pura paja. Al final, el trabajo del circo es una experiencia única que pocos en el mundo lograrán vivir y yo tuve la suerte y la dicha de ser una de esas personas que vivió, trabajó, durmió en un circo. Y eso es algo que yo le agradezco mucho a las personas que me llevaron a esto, a Ricardo Roca, a Gavinci, que estuvo ahí conmigo, al papá de Ricky Roca, a Ricky, a todos los que formaron parte de esa experiencia de estar ahí y que me ayudaron a crecer dentro del circo, pues porque yo llegué siendo un mago que hacía magia cómica y unos chistecitos, y bueno, de ahí aprendí a hacer grandes ilusiones, desapariciones, tal. En el canal aquí de YouTube pueden encontrar un poco del trabajo, lo que yo hacía ahí, y la verdad es que fue increíble. Pero
en este trayecto, en este paso por esa vida del circo, ocurrieron cosas. Cosas chéveres, cosas muy, muy buenas o algunas no tan buenas. Y principalmente llegué a un punto que no había llegado hasta ese momento en mi carrera, que fue el reconocimiento de poder salir a la calle y que me mira, ese es el mago, que nunca había pasado y yo decía, wow, qué genial que está pasando esto. Eso empezó a suceder porque nosotros, una de las formas de promocionar los shows del circo, no sé si actualmente se hará igual, pero en Venezuela lo que se hacía era que se iba a los colegios en las mañanas y se repartían unos tickets que era que los niños entraban gratis y solo pagaban los padres. Era como una promoción entre semana que había para los colegios, para así garantizar de que, bueno, que gente viniera al circo y que se llenara. Estos tickets los repartíamos nosotros mismos, los artistas. Entonces yo me iba en la mañana con Roland, que es un amigo mago. Íbamos a una ruta a unos colegios y para la otra ruta a otros colegios se iba Eros, que era el malabarista. Y no recuerdo con quién más se iba Eros, no recuerdo bien. Y nada, lo que hacíamos es que íbamos de colegio en colegio a los profesores, les decíamos, mira, venimos a regalar estos tickets para los que asistan los niños. Y por lo general nos dejaban pasar a los salones a repartírselo por salón, por la cantidad de niños que había y tal. Y entonces te empezaban a ver y obviamente veían como que, mira los artistas del circo, mira el mago, mira esto. Y supongo yo que esos niños llegaban a su casa y que, mamá, hoy vino el mago del circo a regalarme esta entrada, yo necesito ir al circo. Y bueno, supongo que eso es lo que pasaba. Y se llegaba mucha gente al circo entre semanas. Esa era la forma como que había de llenar. Además de los medios tradicionales, que se pagaba radio, que se perifoneo, que son los carros estos que pasan por las calles anunciando el circo y todo esto. Pero yo considero que gracias a eso, a que yo era el que repartía los tickets, empezó a surgir como que algo entre los que asistían, los del colegio, los que iban de estos tickets que regalábamos, empezó a existir como se empezó a crear como una fanaticada en torno a mi acto, a lo que yo hacía, a mi parte del show. Si bien yo entré en el circo haciendo magia cómica, ya luego, cuando el dueño del circo, que es Ricardo Roca, iba a viajar, yo me quedaba con Ricky haciendo todo lo que era el trabajo del circo. O sea, las dos rutinas principales, como por así decirlo, porque eran dos rutinas el Ricardo Roca, el padre, y luego venía Ricky, y eran como que dos rutinas de 40 minutos, y en el medio había actos de relleno, que sí, de comedia, había magia cómica, había un acto de hula, telas y estas cosas del circo tradicional. Yo era uno de los magos cómicos, y luego, cuando Ricardo empezó a viajar, que dijeron, mira, ¿quién me puede suplantar? Entonces Ricky pasó a hacer la rutina del papá y me dijeron, coño, mago, Jay, ¿por qué no te lanzas a ver qué tal? Y resulta que, bueno, me fue increíble porque también tuve unos maestros excelentes que fue Ricky y Ricardo Roca, sí, el señor dueño del circo, que me enseñó muchas cosas del escenario, de parada en escena, de todo esto. Me dio un montón de herramientas y bueno, yo las aproveché y resulta que me iba increíble haciendo grandes ilusiones así como Copperfield y levitando y picando mujeres a la mitad. Y creo que eso fue como que un atractivo para la gente, para el público que iba. Entonces, se creó hasta un club de fan. ¿Qué sucedía? Como yo iba, empezamos a ir de ciudades en ciudades dentro de Venezuela. Se empezó como que a correr la voz cuando ya yo salía de una ciudad y que iba para otra. Empecé, mira, viene el mago del circo, todo esto. Y llegó un punto, recuerdo que creo que esto empezó en Ciudad Ojeda, uno no tan grande en Maracaibo. O sea, de ahí nos fuimos para Aruba, Curazao y Bonaire, estuvimos por allá. Luego cuando regresamos, creo que volvimos para Barquisimeto, si no recuerdo. Y fue una locura. O sea, ahí se desató esto absurdamente. En San Felipe, luego en otra ciudad de Venezuela, y empezamos a recorrer. Y era cada vez más y más gente. Y entonces yo iba a los colegios y era una locura. Había colegios donde no podía entrar. O sea, se volvían locos los niños y las niñas. ¡Ah, qué tal el mago! Bien. Y era una cosa subreal para mí. Yo la verdad es que no estaba preparado para eso. Y creo, hoy por hoy, que mis compañeros del circo y el dueño del circo creo que no se lo tomó de la mejor manera, porque recuerdo muy bien las palabras que me dijo, que hoy me doy cuenta que, coño, que lo hicieron súper mal. O sea, hoy entiendo muchas cosas y por eso digo que las cosas buenas las agradezco y las no tan buenas, de verdad que
nunca entenderé por qué lo hicieron, pero lo que sucedió fue cuando esta ola de como se lo juro, pueden buscarlo en internet, creo que todavía, sí, deben haber fotos y estos clubes de fans, se llamaban las JJ Natics, y era una cosa increíble, yo no podía creer lo que estaba pasando y no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo sacarle provecho, no sabía cómo alimentar y hacer que eso o sea, creciera o impulsara más mi carrera. Y yo lo que recuerdo fue que pero es una cosa loca, ¿sabes? Si ven los videos del circo, se van a dar cuenta que gritaban, iba un montón de niñas a gritar, ¡ah, el mago, tal! Yay, yay, una cosa absurda. Yo no supe cómo sacarle provecho a esto. Y obviamente cuando yo llegué al dueño del circo, le dije, o sea, lo que ellos, el approach que ellos tuvieron hacia mí fue como que, mira, no te ilusiones con esto porque a todos les ha pasado aquí en el circo que esto de las fanaticadas y las niñas gritando y toda esa vaina. Entonces, no te ilusiones que eso es un tiempo y después se acaba. Y fue como que más bien me pusieron, o sea, me minimizaron porque me quedé como que coño, pero siento que está pasando algo cool, no le está pasando a ninguno más en el circo. Eh, yo hoy por hoy entiendo y digo, marico, yo hubiese sacado el provecho, como no tienes idea, de esto, desde hacer merch hasta buscar de hacer promociones, o sea, porque que se llenara el circo sin tener que hacer mucho esfuerzo, simplemente porque hay una figura que la gente quiere ir a ver, hoy entiendo que es la clave de todo el entretenimiento. Entonces, como que o sea, a nivel de negocio, yo como dueño del circo hubiese pensado que "Marico, esto me va a traer más beneficios que nada. Vamos a explotar esto". Y quizás me hubiese podido guiar un poco más porque, bueno, él tenía más experiencia en lo que era el entretenimiento y en la industria del entretenimiento. Sin embargo, fue todo lo contrario al final de mi paso por el circo. Incluso eso fue uno de los motivos por el cual yo dije, bueno, pero es que ya yo no me veo aquí. Porque, ¿qué sucedió? Bueno, empezaron a ver estas fanáticas, esta cosa loca. A muchos, algunos de los trabajadores del circo les empezó a molestar porque iban en sus actos, estas niñas gritaban y se descontrolaba eso un poco. Y al final del show también me esperaban afuera para fotos. Esta era una cosa a veces un poco caótica, pero súper divertido para mí. O sea, en verdad yo me lo gozaba como no tenía idea, porque estaba como que teniendo reconocimiento de mi trabajo, de lo que venía haciendo desde hace años. Y al final uno, el artista, uno quiere eso, uno quiere como que la gente reconozca lo que tú estás haciendo. Y por eso hacemos esto, pues, para cautivar a la audiencia y que la audiencia quiera venir a verte y quiera más y más y más. Y bueno, yo lo estaba haciendo de manera tosca, por así decirlo, porque es que no tenía ni idea de qué estaba pasando y no sabía cómo manejarlo, entonces simplemente yo estaba como que, bueno, yo estoy haciendo mi show aquí y la gente le gusta y ya, y reparto los tickets. Básicamente, en realidad, eso fue lo que hice durante todo ese tiempo que estuve ahí. Cada vez que llegamos a una ciudad pasaba exactamente lo mismo. Ya yo me empecé a dar cuenta que no era algo que iba a ser pasajero, sino que más bien iba creciendo, porque cada ciudad que iba sucedía exactamente lo mismo. Llegamos a Puerto Ordaz y empezaron como que a meter otros actos. Recuerdo que metieron como un acto de Chavo del Ocho con la Chilindrina y todo esto. Y el circo, a mí me desecharon. Literal, me quitaron todos los actos, ya yo no podía presentarme. Tenía como que una participación súper corta al final del show. Y me quitaron como que la exposición. Yo no recuerdo bien qué fue lo que sucedió. eh, pero sé que hubo algo, o sea, como que fue literalmente así como que, mira, no te vas a presentar más. Creo que esto exactamente me lo dijeron, no recuerdo, pero creo que en la oficina me dijeron como que, mira, no te vas a presentar más. Y para mí fue, o sea, yo recuerdo que la pasé burda mal, recuerdo que yo haber llamado a mi mamá diciendo, mira, me está pasando esto, esta gente no quiere que yo trabaje aquí, pero no me dejan ir tampoco, eso no entiendo qué está pasando, y lloraba, yo horrible, llamaba a mi mamá, y no entendía, porque yo también era un chamo, yo tenía, o sea, como, ¿qué? 20 años, 19 algo así, 20 19 y fue chimbísimo para mí en ese punto de ya finalizando lo que era la estadía en el circo, porque ahí me di cuenta que, bueno, esta gente ya no me ven como su familia como me veían antes, ya esto se tornó como que molesto y definitivamente ellos tienen la potestad de apagar y prender mi carrera dentro de este trabajo, pues porque deciden si me presentaba o no. Y básicamente eso fue lo que hicieron, pues apagaron al mago JJ en el circo y me dejaron a un lado, pues. Yo, nada, busqué como que las maneras de, bueno, refrescar mi acto, cambié mi show y tal, y bueno, al final como que ya había un ambiente raro ahí dentro del circo, en la parte del dueño y
y había como que intereses, estaban pasando como que varias cosas dentro del circo y al final nada, me terminaron así como dejando a un lado. Recuerdo que yo dije, bueno, pero no puedo creer que esto esté pasando, ¿sabes qué hago? Joven, inexperto, no tenías, lloraba que jode, como un maricón. Yo decía, mamá, tal, y mi mamá. Y, y una de las cosas que hice fue como que yo, verga, el dinero no me estaba alcanzando. Ya en ese momento yo ganaba chévere en el circo, pero ya después, ya ahí teníamos, ya habíamos pasado por toda Venezuela. O sea, ya estábamos en el otro lado del país. Ya habíamos cruzado desde el Zulia. Ya estábamos en el Tigre, creo que era. El Tigre o Puerto Ordaz. Sí, Puerto Ordaz, el Tigre. Ya estábamos del otro lado de Venezuela. Ya había pasado como 3 años, 2 años del tiempo ahí que estábamos en el circo. Que yo estuve en el circo. Recuerdo que tuve una reunión con el dueño del circo. Le pedí como que, mira, ¿sabes? No me está alcanzando el dinero. ¿Qué podemos hacer? Tal. Y al final me dijo, bueno, no, mira, no puedo aumentarte. La verdad es que las ventas estaban bajas en el circo. Venezuela estaba pasando por una terrible situación. eh, Eso fue por allá, por el 2012, creo que fue el 2014, no recuerdo bien, más o menos esos años, y entonces como que todo estaba bien jodido, más. Y nada, al final me dijeron como que, mira, no, sabes, si quieres ir, si quieres, te quieres ir, vete, pero no te vamos a aumentar. Y yo, bueno, está bien. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver qué coño hago. Y obviamente todo este boom de la fanaticada, todo este boom de las JJ Natic y toda esa vaina que se venía construyendo, se vino abajo porque ya dejé de aparecer en las presentaciones. No volví a las ciudades donde me había presentado, donde había dejado esos clubes de fans, esas cosas. No pude volver a presentarme en esos lugares porque no tenía cómo, ya había salido del circo, ya no estaba en el circo. Me regresé para Caracas. eh, no supe cómo sacarle provecho a la vaina. Hoy entiendo que debía haber hecho, pero en ese momento simplemente me quedé en Caracas como que, bueno, que está de moda, se está haciendo ahorita, se estaba haciendo el stand-up. Y dije, bueno, voy a aprender a hacer stand-up. Hice un curso de stand-up comedy y busqué cómo de mezclar la magia con la comedia. Y bueno, eso me llevó hasta donde estoy. Un montón de años de trabajo, de circuitos, de presentarme en bares y todo esto, me llevó aquí a donde estoy ahorita. Pero en algún momento hablaré de todo eso, de cómo fue la transición de mago a comediante. Pero básicamente en el circo me pasó eso. Una de las cosas que siempre me preguntan cuando cuento esta historia es como que, marico, ¿por qué no fuiste a otro circo y le contaste que, mira, esto me venía pasando por aquel lado de las ciudades, vamos para allá y ponga mi nombre que esto va tal? Yo lo intenté contactar a varios circos y resulta que habían llamado del circo donde yo estaba diciendo que no me contrataran porque simplemente no querían darme la oportunidad de crecer. Si yo no estaba en ese circo donde estaba, no iba a estar en otro circo. Literal, fueron esas palabras que se dijeron que me quedaron marcadas y entendí que, bueno, ya no podía estar en un circo porque se había corrido la voz de que no estuviera en un circo. O sea, literalmente fue eso. Nada, yo en Caracas empecé a hacer stand y por eso, o sea, me fui como que dije, mira, un lugar, algo que no puedan tocar el circo, pues algo que no, bueno, el stand es algo nuevo, algo que está arrancando aquí en el país, vamos a meterle por acá y por eso fue ahí como que la salida del circo me obligó a buscar algo más y encontré el stand-up y ahí por ahí me fui. Pero mi vida en el circo, en conclusión, para mí fue increíble. Aprendí mucho, le debo mucho eh, de lo que soy como artista o de las cosas que aprendí como artista ahí. Se la debo a ellos porque hay que reconocerlos, aunque al final las cosas no terminaron de la mejor forma o no me trataron de la mejor forma durante el tiempo que estuve ahí, me trataron increíble. Entonces creo que una cosa compensa a la otra. O sea, me quedo más con los momentos cool, con el tiempo que pasamos ahí, con el tiempo que viví ahí y me hicieron sentir parte de la familia y las navidades y todas las cenas y todas las jodederas que armábamos y la rumba y la aprendera de magia y practicar y trucos y todo esto, que la parte final que fue un poco bastante triste para mí, pero sin embargo me dejó una enseñanza muy grande porque aprendí como que a darle valor a lo que yo estaba haciendo, más allá de los intereses de alguien que
que al final tuve que haber pasado por eso en ese momento, antes o después, para poder entender que el talento vale más allá de quien lo contrata. Entonces, esto fue mi paso por el psico. Creo que nunca había hablado tan profundo de esto y tan sincero. Espero que lo disfruten, espero que dejen sus comentarios acá. Por favor, suscríbanse. Quiero llegar a tener la plaquita de los 100,000 suscriptores aquí que diga JJ. Ese es mi objetivo. Por ahora me despido. Gracias por estar acá. Gracias por ver mi contenido. Se van. Bye.